Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, hace tremendas revelaciones del movimiento al socialismo. Soltó una bomba contra el movimiento al socialismo. Fuertes revelaciones. Escuchemos las palabras de Carlos Romero y luego continuamos. Tenemos un invitado para hablar de este tema, José. Está con nosotros el exministro Carlos Romero. ¿Cómo está, doctor Romero? Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a Jimena y a José. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cómo ha visto este lanzamiento de Evo Bicentenario, por favor? Un poco sorprendido porque como que el contexto de la región, del país, está en otra situación, ¿no es cierto? Entonces aparece como una iniciativa un tanto descontextualizada, pero bueno, afortunadamente Evo Morales se ha pronunciado señalando que es muy temprano para hablar de estos temas y yo coincido, no, por lo menos en mi cabeza en este momento no está un escenario electoral. Claro, pero sí, efectivamente puede no estar el escenario electoral, pero también querés ir marcando canchas también políticamente, ¿no? O como se dice en algunos, espantando fantasmas también se dice, ¿no? Y hay dos cosas. Uno, ya la posibilidad de que Evo sí o sí decir que va a ser candidato para anunciárselo a los otros grupos que en el MAS están intentando otras vías. Y dos, adueñarse del eslogan, ¿no? El Evo Bicentenario. Bueno, lo que está claro, Jimena, es que así como van las cosas por ahora y lo que se proyecta hacia adelante, el único protagonista en el escenario político nacional es el movimiento al socialismo. Es decir, tendría que pasar algo muy catastrófico, ¿no es cierto?, en el orden económico, fundamentalmente en el orden político, pero todo parece señalar que el 2025 la pugna se va a reducir a las candidaturas que se puedan impulsar desde el movimiento al socialismo. Es decir, no quiero que se me escuche como una posición soberbia, de menosprecio de ninguna manera. Obviamente la oposición, los sectores conservadores, la derecha, tienen sus organizaciones políticas, pero estas organizaciones políticas no parecen tener una proyección nacional que sea potable electoralmente hacia el año 2025. Bueno, si hablamos de la disposición o la reconfiguración regional en Santa Cruz es otra la realidad indudablemente, y entonces eso hace presumir de que la pugna por las candidaturas dentro del MAS va a ser bastante intensa, ¿no? Sí, le consulto, este Evo Bicentenario lanzado ahora en pleno 2022, ¿qué le hace a Luis Arce? Pues por un lado habría que analizar, digamos, a Luis Arce en dos posiciones. Una como presidente en ejercicio y dos como posible candidato a la reelección. Es decir, más allá de que él lo haya decidido o no lo haya decidido, es una posibilidad. Para Arce como presidente, adelantar la electoralización de un escenario político no es conveniente. Para Arce como presidente, politizar inclusive el escenario del censo
a mí me parece inconveniente. Y si a esa politización uno le añade electoralización, no es conveniente. Por eso creo que el mismo Evo Morales ha dicho hay otras tareas prioritarias. Segundo, para Arce como potencial candidato, posible candidato, qué sé yo, obviamente esto representaría una suerte de anuncio de por lo menos competición interna para legitimar una candidatura. Entonces, podemos decir que Evo hace lo que Arce no puede, es decir, en el terreno comparativo, yo puedo lanzar mi candidatura, vos no, porque a vos no te conviene. Se puede interpretar de esa forma, le saca ventaja porque sabe que Arce le juega en contra hacer lo mismo. Mire, José, no estoy muy seguro. Es decir, yo no pienso que la sociedad boliviana siquiera está politizada en este momento, ni siquiera electoral, mucho menos electoralizada. Es decir, hemos tenido elecciones judiciales el 2018, hemos tenido elecciones nacionales el 2019 y una crisis política que ha sido intensa y se ha sumado a la pandemia, etcétera, el 2020. Hemos tenido elecciones nacionales el 2020 fines. Hemos tenido elecciones subnacionales el 2021. O sea, hemos tenido años intensos de actividad política. Y la población boliviana no está en este momento politizada, no está ideologizada. Doctor Carlos Romero, ¿y para usted lo del censo y los paros cívicos y todo este movimiento entonces no es político? Precisamente yo pienso que politizar el manejo del censo es un error. Sí, pero ¿se está politizando o no? Porque usted dice la sociedad no está politizada, pero hemos escuchado a otros actores políticos decir que, por ejemplo, la lucha por el censo es política. Entonces, usted está diciendo la sociedad no está politizada. Entonces, quisiera que en eso me aclare, por favor. Sí, el común denominador es que la preocupación de la sociedad boliviana en este momento no es la política. Ese es el común denominador. Es decir, esta no es una afirmación arbitraria mía, estoy más o menos tratando de interpretar por lo menos unas 5 encuestas que he visto en el último tiempo y que permanentemente además estoy intercambiando criterios con una serie de actores políticos y académicos, ¿no? Entonces, yo pienso, la regla general es que para la sociedad boliviana en este momento la política no es su preocupación principal, su preocupación principal es la economía, el empleo y la seguridad ciudadana que va ascendiendo como preocupación ciudadana. Ahora, hacia adelante, ¿qué le preocupa a la gente? Que el país no se polarice políticamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el escenario cruceño? Se ha politizado el tema del censo, indudablemente. Y esta politización del censo le favorece al gobierno en el sentido de que la gestión política del censo la puede llevar adelante aparentemente sin demasiados sobresaltos, salvo que cambie el panorama, que después de la FEXPO tengamos un escenario donde Santa Cruz aparece con muchas adhesiones de otras regiones, en fin, pero así como están las cosas, aparentemente podría llevar adelante el censo el gobierno, que para mí tampoco es una cuestión de Estado, ¿no es cierto? No debería ser la madre de todas las batallas, porque si el censo es del 2024 o es el 2023, alguien decía, lo escuchaba esta mañana, creo que era un criterio de un cívico de Sucre, decía, la situación no va a cambiar. Es decir, la población de Santa Cruz, de Chuquisaca o del Alto no va a cambiar en unos meses, ¿no es cierto? Entonces, creer que esto es una batalla política me parece que es un error. El gobierno la podría sacar adelante, se sentiría victorioso porque, ha impuesto su fecha. Pero ¿qué significa en el plano regional de Santa Cruz?
significa que, por un lado, Johnny Fernández se posiciona inteligentemente porque se posiciona, diríamos, con mayores perspectivas de ampliar su capacidad de despliegue político al campo popular urbano en desmedro del MAS. Por otro lado, Santa Cruz, diríamos, en sus estratos medios, altos, etcétera, el cruceño, la cruceña, de alguna manera se sienten menospreciados y puede haber una tendencia de radicalización, y esa radicalización podría terminar favoreciendo a el reposicionamiento de una línea dura de derecha radical, que en este caso la estaría expresando el gobernador. No, o sea, a la larga, esta reconfiguración del escenario político cruceño no va a favorecer al movimiento del socialismo. El perjudicado va a ser el MAS políticamente, ¿no es cierto? Pero, ¿y eso por qué? Por un manejo politizado que yo lo critico del tratamiento del censo, indudablemente. Ponerlo lo que dijo Evo Morales. Evo dice, todo el tiempo me piden que sea candidato. La cuña, ¿no, José? Sí. La cuña, por favor. Hace 3-4 días a mí me ha sorprendido esa propuesta de jóvenes. No los conozco a ningún joven de este grupo que lanzaron Evo candidato al bicentenario. Un poco repasando todo lo que hicimos, pero también levantando Copa Evo. Y después en Santa Cruz, pero también quiero decirles desde el momento que retorné de Argentina, aquí vinieron delegaciones, solo para invitarme, les decía, el año pasado, llevarte al departamento para proclamarte como candidato. Yo a veces me enojé. No son tiempos de hacer campaña. Y eso es casi cada día. Solamente le comento, cuando llegamos a Punata, un compañero lanzó Evo 25-30, y eso ha sido el más aplaudido, cuando yo no sabía qué decir. En la dirección nacional del MAS y PSP, debatiendo con la dirección departamental, ¿qué decidimos? Faltando un año, evidentemente vamos a empezar a debatir. Primero, un ampliado nacional, con los distintos sectores sociales, vamos a sentar las bases. No son tiempos de hacer candidaturas. Agradezco profundamente, con mucho cariño y respeto, reconozco su profundo sentimiento al proceso de cambio. Ahí está, José. Le voy a proponer, a ver, ¿usted tiene alguna duda de que Evo quiere ser candidato al 2025, Carlos? No creo que Evo Morales, digamos, prescindiendo de la posición individual de Evo Morales, y yo siempre he señalado, Evo Morales es el principal actor de la política boliviana en este momento. Evo Morales va a seguir siendo un actor político protagónico y definitorio de la política boliviana en lo que va de esta década por lo menos. Evo Morales es un posible candidato a la presidencia el 2025, esa es una realidad, ¿no es cierto? Ahora, hay todo un debate que se puede generar al respecto. Yo reivindico al Evo Morales histórico, al Evo Morales humilde, que le dio una salida pacífica a la polarización de este país. Reivindico al Evo Morales de los grandes logros y transformaciones de los 14 años. Reivindico a Evo Morales en ese sentido como un líder histórico que está y estará presente en la política boliviana. Luego, yo no quiero entrar a una especulación si quieren o no quieren las personas, porque eso me puede llevar a muchas especulaciones en contra, ¿no es cierto? Pero sigo sosteniendo que Evo Morales pues será
un actor importantísimo de la política boliviana, pero ese es un tema. El tema principal, José, es que un proyecto político tú tienes que marcarlo hacia un rumbo, hacia un norte estratégico. En ese momento, el gobierno nacional, con mucho esfuerzo, está administrando un país que recibió en crisis de varios órdenes, está teniendo éxito en algunas cosas, está aplazándose en otras, en el manejo del narcotráfico, por ejemplo, que es escandaloso. El MAS, como partido político, tiene que entender que muchas cosas han cambiado en la sociedad boliviana. Hay una generación de jóvenes que tienen otros referentes, que tienen otros paradigmas. Hay clases medias que se han empoderado legítimamente, quieren también ser expresadas. Hay mutaciones en la estructura social del occidente, en el país, en el oriente también, en fin. Muchas cosas han cambiado y primero hay que debatir hacia dónde conduces un proyecto político. Porque solamente plantearse una vía electoral para copar espacios del Estado, o caes en el peñismo o caes en el oportunismo, y eso no es sostenible. Entonces yo creo que Evo Morales es una posibilidad de candidatura, habrá también otras de repente dentro del MAS. Lo más importante será primero debatir hacia dónde queremos que el MAS conduzca al país en esta época. Ahora, usted que habla, tengo entendido de que habla relativamente seguido con Evo Morales, tal vez más que muchas otras personas. ¿Usted cree que él se da cuenta de que en Bolivia han cambiado estas cosas que usted dice, de que muchas cosas han cambiado después de su salida? Viene el gobierno de Yanine Áñez, viene esta división nueva, este malestar en la sociedad. ¿Usted se da cuenta? ¿Evo Morales se da cuenta? Conversamos mucho y obviamente comparte muchas apreciaciones. Yo pienso, por ejemplo, que la percepción en Bolivia de la gente es de tranquilidad con relación al gobierno nacional en el manejo de la economía, en el manejo de la salud, en el manejo de la educación. Yo creo que la gran debilidad del gobierno de Arce es el tema del narcotráfico y la seguridad ciudadana. Después de las últimas noticias que hemos conocido, ya no podríamos restringir la protección de organizaciones del narcotráfico al ámbito policial, sino que también esto salta al nivel político, y esto que estoy diciendo es muy fuerte, y esto que estoy diciendo es un tema que seguramente también va a marcar más adelante la política boliviana. Segundo, obviamente yo critico que se interprete que el cruceño y la cruceña deban ser puestos en una sola bolsa. Yo siento que muchas veces se quiere poner a todos los cruceños y todas las cruceñas, sin diferenciar sus matices, en una sola bolsa, ¿no es cierto? Y algunos dicen golpistas, logieros, etcétera, etcétera, y eso realmente me parece terrible. Es decir, si la agenda estratégica de Santa Cruz no es interpretada como fundamental para la agenda de la nueva Bolivia, la proyección política estratégica como Estado no podría ser auspiciosa. Esa es una realidad que también hay que aceptar. Luego hay un tema que también es importantísimo, el tema de la clase media y muchos clivajes que se han generado. Entonces, eso lo venimos conversando. Por eso Evo Morales en algún momento ha dicho inclusive que es necesario discutir una nueva agenda estratégica de Estado. Yo me apunto a eso. Es decir, si yo trabajo por un proyecto político, trabajo por un proyecto de país, no trabajo por una pega, porque por una pega uno trabaja en su profesión y ya, y le va mejor, ¿no es cierto? Entonces, ese es el desafío para el MAS. Solo lo podría responder el MAS. Es decir, la derecha, los sectores conservadores no lo van a responder. La crisis y la factura
de la gestión de Áñez es tan alta, ¿no es cierto?, que ellos no tienen mayor capacidad de incidencia en muchos años todavía en este país, pero eso el MAS no lo tiene que interpretar como una posición de confort, al contrario, lo tiene que interpretar como un desafío, y en este momento yo pienso que el MAS ha agotado sus respuestas y como agenda estratégica de Estado solo está administrando el Estado y necesita el MAS un nuevo, es decir, visualizar un nuevo horizonte para este país. Para la construcción de ese horizonte, te acabo de pasar una imagen, quisiera mostrársela al doctor Romero. Si Evo es un actor principal central, si Evo tiene chances, si le paran pidiendo todos los días que él sea el candidato, si uno como intuye ganas le sobran a él de ser candidato, ¿cuál podría ser para construir ese nuevo escenario, para renovar los ideales del MAS, para que no sea que es una lucha por pega, sino que es por proyecto, por una idea del país? ¿Quién podría ser su acompañante? Depende, eso depende. O sea, depende políticamente dónde quieras ir, ¿no? Porque si políticamente solamente quieres ganar una elección, entonces pragmáticamente busca quién te garantiza, digamos, un resultado inmediatista. Candidato voto. Plata, voto, puede ser cualquiera de los indicadores, ¿no es cierto? Ahora, si tú quieres proyectar políticamente un país en función de los nuevos desafíos del mundo, que son bien interesantes en términos de oportunidades por el reacomodo de la economía, del comercio mundial, entonces primero definir tu programa estratégico y ve quién podría expresar ese programa estratégico. Entrando esos nombres que están ahí en la pantalla. No me pronuncio sobre ninguno. ¿Cuál es la diferencia para que la gente lo sepa, porque tal vez solamente esto lo conocen las personas que trabajan en estrategias políticas? ¿Cuál es la diferencia entre un candidato voto, por ejemplo, y usted dividió, ¿no?, que podía darle plata y votos, digamos, ¿no? Y después otro que pueda ayudarte a hacer un mejor país. ¿Cómo lo eligen? Primero, obviamente que un candidato principal tiene que tomar en cuenta, todo lo que ese candidato tiene en términos de fortaleza y poner en una balanza también todo lo que tiene en términos de debilidad. Entonces, normalmente el binomio equilibrado, el binomio seguro para una elección es el binomio que complementa las fortalezas del candidato principal y subsana las debilidades que pueda tener ese candidato principal. En su momento... Permítame, ¿en el MAS vendría a ser Evo Morales sería el candidato voto o ya le falta a Evo Morales para ser el candidato que tiene todos los votos? Evo Morales es el líder que asegura la estructura del campo popular. Y ese es un buen punto de partida. Sin Evo Morales es muy difícil tener viabilidad política en este país en esta década. ¿No es cierto? Es decir, ya sea que seas gobernante o que gobiernes con Evo Morales, pero es muy difícil prescindir de Evo Morales como principal articulador del campo popular en Bolivia, del manejo del Estado boliviano en este momento. Ahora que hay que sumar otras expresiones de representación que no están expresadas necesariamente en Evo Morales, ese es un tema que evidentemente hay que evaluarlo para ver
quién podría sumar otra votación adicional, porque indudablemente que en una carrera electoral uno tiene que apuntar a asegurar el resultado también, eso es lógico, pero asegurar el resultado con sostenibilidad. Le va a pasar al MAS lo que le pasa a la oposición, le pregunto, Carlos. La oposición tendría muchísimas mejores chances electorales si fueran unidos. Mesa, Tuto, Samuel, Camacho, Manfred, todos juntos tendrían más opciones que cada uno por su lado. Evo Arce es la fórmula ideal, pero es lo mismo que le pasa a la oposición, no se van a unir. Bueno, la oposición en este momento es una oposición demasiado heterogénea, ¿no es cierto? O sea, la oposición se puede unir. De hecho, la oposición se unió en torno a Yanine Áñez, en torno al gobierno de la presidencia de Yanine Áñez. Luego que se lo nieguen es otra cosa, ¿no es cierto? Pero ellos fueron copartícipes en la gestión de Yanine Áñez, ¿no? Y por ahí también, con la complicidad de alguna gente del MAS que acuñó la tesis de que había traidores versus consecuentes para camuflar acciones pragmáticas de lo más deleznables, ¿no es cierto? En algún momento se va a ir esclareciendo la historia, pero la conjunción en torno a Yanine Áñez fue un desastre. ¿Por qué? Carlos, porque yo no le estoy hablando de eso. Yo lo que le hablo es de binomio electoral. Sí, pero lo que pasa es que yo quiero ver las cosas más integralmente y no con relación al MAS, José, si me permites la divergencia, ¿no es cierto? Entonces, la derecha se unió, pero sin proyecto político. ¿Y qué pasó cuando se unieron sin proyecto político? Fueron un desastre administrando el Estado. Aparecieron los familiares robando, armaron una estructura de protección al narcotráfico que luego se la traspasaron al régimen actual, ¿no es cierto? Entonces, esa es la incoherencia de la derecha que no se va a subsanar pronto. En el MAS podría suceder lo mismo, ¿no es cierto? Porque en el MAS, si resulta que la pugna se va a restringir a la cooptación de espacios de poder y la distribución de pegas, aún a costa de la complicidad con acciones de corrupción, entonces estamos perdidos, ¿no es cierto? O sea, por eso insisto, aquí lo importante es que tú te organizas para algo y si te planteas como conductor de un Estado, ¿a dónde quieres llevar este Estado? Ese es el primer debate. Luego, los nombres luego vienen, porque en función de a dónde quieres llevar este Estado, ¿no es cierto?, defines quiénes son los mejores líderes para conducir ese proyecto político. Pero si tú lo haces al revés, si primero haces una apuesta electoralista, pragmática, y no defines estratégicamente a dónde vas a conducir a este país, la experiencia es Yanine Áñez. Ajá. Para mí es llamativo realmente y para muchas personas que se siga diciendo que todos los problemas que pasan, doctor Carlos Romero, en el país son por el gobierno de Yanine Áñez. Fue un año y ha pasado el tiempo y ¿cómo es posible de que en todo este tiempo lo que sucedió en un año no lo puedan subsanar, digamos, si fue tan grave? No, pero es que yo no hago girar mi razonamiento político alrededor de lo que fue Yanine Áñez. Pero usted ha dicho que la crisis y la factura de la gestión de Áñez es lo que está costando, y después ha dicho que el tema del narcotráfico que se incrustó durante el gobierno de Yanine Áñez hasta ahora no lo pueden sacar, digamos, ¿no? Y toda la gestión de Áñez. Sí, pero revise mis palabras literalmente. Primero, ¿no es cierto? A mí me preguntaron si la derecha le va mejor unida o le va mejor fragmentada.
El problema es que te puedes unir, ¿no es cierto? Y yo dije, se unieron en torno a Yanine Áñez y fracasaron. ¿Por qué se unieron? Se unieron para robar, se unieron para perseguir, se unieron para abusar, se unieron para trasladar a sus compinches y sus amantes y sus familiares en las avionetas. Armaron una estructura de protección al Estado del narcotráfico, y no dije que hasta ahora el régimen actual no la ha podido subsanar. Dije que la ha heredado. Ahora, obviamente, fíjense lo que estoy diciendo, la ha heredado, la ha traspasado. Alguien ha traspasado la estructura de protección al narcotráfico de Áñez al actual gobierno. Y fíjense que lo que estoy diciendo es durísimo, porque lo que le estoy diciendo es que la protección ha pasado de ser protección policial a protección política, ¿no? Y no le estoy echando la culpa a Áñez, le estoy echando la culpa a Áñez y le estoy echando la culpa a los gestores actuales. Yo sé que les incomoda, les molesta, se molestan muchísimo cuando yo hablo estas cosas, porque luego dicen, nadie nos habla más fuerte que Romero, ni siquiera la derecha. Pero ¿saben qué? Yo estas cosas no me callo, y no me callaré nunca. Sé que luego me van a querer inventar cosas, armar cosas. Me tiene sin cuidado, ¿no es cierto? Me tiene sin cuidado. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que hay problemas graves en el país en este momento. El narcotráfico es un problema. El tema de el futuro del gas y la subvención a los hidrocarburos es un problema. Las oportunidades del litio y del hierro, la siderurgia del hierro, es un problema. La agenda pendiente de Santa Cruz es un tema fundamental, ¿no es cierto? Y si usted no tiene respuesta para estos problemas y solamente va a pensar en ganar una elección, o sea, por lo menos a mí eso no me atrae mucho. Para mí lo importante es que hagamos un nuevo análisis de los desafíos que tenemos como Estado y demos respuestas a esos desafíos del Estado, y si no somos capaces de dar esas respuestas, bueno, entonces no hagamos política. Nos estamos cambiando de tema, pero el tema está bueno, Jimena. Totalmente. Lo que dice Carlos Romero es que la estructura del narcotráfico de Áñez se ha pasado a Arce. Es terrible eso, doctor. Claro, pero es que las declaraciones de Muñoz son terribles. Y resulta que yo estaba denunciando mucho. Y resulta que hay mucha gente que se ha mantenido denunciando mucho dentro de la policía, en las redes policiales, etcétera, etcétera. Pero resulta que no hay acciones. Es decir, si Aparicio denunció a un coronel por una contraorden en un tema de una cisterna con precursores, no pasó nada, nadie quedó sancionado. Si Morales denunció los narcoaudios, no pasó nada, no quedó sancionado nadie. ¿Y sabe qué? Luego, si Terán, el coronel Terán denunció en un memorial cosas tan fuertes, no pasó nada. Y lo que salió de Muñoz, ¿a quién le sorprende? ¿A quién le sorprende? A mí no me sorprende. Lo que pasa es que yo no tenía los elementos probatorios. Y ahora las cosas están ahí, las cartas han sido echadas sobre la mesa, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es más preocupante que ahorita las elecciones. Las elecciones a mí no me preocupan, ¿no? Lo que me preocupa... Está distraído entonces Evo. Evo está hablando de candidatura. Está distraído Evo Morales. No está concentrado en los grandes problemas de Bolivia. Está que si soy candidato, que si me piden que sea candidato, Evo Bicentenario, el logotipo con la huipala, con la banderita de Bolivia. ¿Evo debería estar concentrado en Bolivia y está en otra? No, porque él denunció los narcoaudios. Y he saludado que haya denunciado los narcoaudios. ¿No es cierto? Ahora, evidentemente, yo también he considerado que cuando se denuncian los narcoaudios, cuando aparece el triple asesinato en Porongo, cuando se instaura todo un ejercicio mediático de esclarecimiento y dudas sobre el manejo del tema del narcotráfico,
resulta que aparece una carta fraguada, supuestamente firmada por Gerardo García, diciendo que el MAS había recibido dineros de un narcotraficante, con una serie de barbaridades que no voy a detallar porque eso es una payasada, ¿no es cierto? Pero eso era distractivo y funcionó, ¿no es cierto? Porque sirvió para desviar el debate. El vicepresidente Choquehuanca posterga la interpelación de un ministro, el de gobierno, para octubre. Eso no me cuadra. Y luego aparece la reunión de Sacaba, en la que el 18 de julio, en la que dice, bueno, aquí hay que mostrar unidad porque se viene un golpe. O sea, eso no me cuadra. Y yo no me callo. ¿Quién dice ¿Cómo es eso del golpe? Por favor, ¿puede explicarlo, doctor Romero? Eso que dice que en la reunión de Sacaba dijeron que tenían que unirse porque había un golpe. Claro, pero era el momento en que se estaba denunciando el tema del narcotráfico. En ese momento. Eso es lo que no me cuadra. ¿No es cierto? Evo Morales ha denunciado los narcoaudios y Evo Morales ha señalado expresamente que hay evidentemente temas importantes en la agenda del Estado. Entonces, ahora, ¿usted cree que le dijeron a Evo Morales se quiere hacer un golpe, entonces mejor no haga estas denuncias? ¿Ese era el fin? Yo no lo descarto, esa es mi posición personal, reitero, es mi posición estrictamente personal y asumo responsabilidad por lo que digo, ¿no es cierto? Para mí eso es distraccionista. Así como algunos cobardemente se camuflan, no, soy un perseguido político, hacen fechorías, desbancan las arcas del Estado, se llenan los bolsillos ellos y sus familias, y luego enfrentan un proceso, me están persiguiendo políticamente, ¿no es cierto? Eso es una fanfarria, ¿no? Ahora, hay un tema aquí de protección al narcotráfico que no ha sido esclarecido en este país, y por lo menos yo voy a seguir en esa línea categórica, ¿no es cierto? El escenario que sea el que tengamos al frente, y a mí no me va a importar, y entonces considero que por ejemplo, ese es un tema urgente de resolución en el Estado boliviano ahora. Quiero entender eso porque esto sí me parece grave. Le dicen a Evo Morales, Evo, hay un golpe en marcha. Saquémonos la foto los tres juntos y bajemos un poco el tono a tus denuncias de narcotráfico y de cosas y de audios y de todo. Y Evo lo cree. Algunas conclusiones. Es posible inventarse que hay un golpe cuando no hay un golpe en marcha. 1. 2. Evo tiene una gran carga de ingenuidad y puede creerse cosas que no son ciertas. 3. ¿Quién está detrás de ese interés de aplacar las denuncias de narcotráfico? ¿Qué puede comentar, por favor? Bueno, primero que reitero, mis posiciones son individuales. No he estado en esa reunión de Sacaba, he visto la foto, pero sí tengo conocimiento de que hubo mucha molestia en torno a mis declaraciones en los medios de comunicación. Sí sé que esa molestia la expresaron algunos voceros del gobierno nacional. Expresaron su contrariedad porque yo había estado prácticamente mañana, tarde y noche en los medios de comunicación denunciando que había protección al narcotráfico a partir del escándalo del caso de el triple asesinato en Porongo, pero en realidad mis denuncias ya son de mucho antes, ¿no es cierto? Eso, reitero, me tiene sin cuidado. Que haya gente que siempre quiera golpear, que lo quieran ver muerto a Evo Morales, que odian, que solo viven para odiar, eso existe, pues, indudablemente, eso existe de parte de grupos fascistas. Hay grupos fascistas que siempre van a estar con el sueño de dar un golpe, de desestabilizar, ¿no es cierto? Pero yo no creo que tengan posibilidades de hacerlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este tema es más bien distraccionista, desvía
el debate en torno al tema de la protección al narcotráfico y sus nexos políticos, porque usted acuérdese que no solamente está la denuncia del caso Nayar, está la denuncia de otros personajes que aparecieron luego en fotografías en la campaña de Mesa, en la campaña de Camacho, pero también en la campaña, ya lo habíamos hecho notar antes, en la campaña de la gobernación en el Beni, en la campaña de la alcaldía de Trinidad, en la campaña de la alcaldía de San Joaquín, en la campaña de la alcaldía de Santana, etcétera, ¿no es cierto? O sea, este es un tema que está empezando a penetrar al sistema político. Esa es mi palabra y mi preocupación, y si a los políticos les incomoda este tipo de aseveraciones, ojo, yo soy político, pero un político que tiene autoridad política y autoridad moral para hablar, ¿no es cierto? Entonces, si los políticos quieren distraer el tema del narcotráfico con cualquier otro escenario, y también algunos medios de comunicación se prestan a ello, problema de cada uno luego tendrá su responsabilidad ante la historia. Ahora, doctor Romero, pero Evo Morales es tan ingenuo para creer eso. Ponela la foto, por favor. Mira la fotografía, o sea, lo engañaron para que no hable más del narcotráfico y cayó ingenuamente. Hay una diferencia entre ustedes que me están preguntando y yo que estoy hablando. Ustedes siempre quieren direccionar las cosas con un interés mediático, en este caso hacia Evo Morales, ¿no? La diferencia mía es que yo estoy hablando con la mayor objetividad. Evo Morales ha denunciado los narcoaudios y ha denunciado en muchísimas oportunidades que no se aclaran en la vía judicial las denuncias de protección al narcotráfico. Lo ha mantenido varias veces, ¿no es cierto? Entonces, no pongamos en duda eso y no quieran llevarme a una falsa polémica en ese sentido. O sea, lo que pasa pues, doctor Romero, es que nosotros siempre vamos a procurar generar el mayor interés periodístico, pues somos periodistas. O sea, nos toca preguntar eso. Poner a la foto, porque esa es la foto del engaño, sería esta la foto del engaño. A mí lo que más me inquieta es, ¿se puede mentir diciendo que hay un golpe en marcha? No, de repente algunos se imaginan, pues, porque la gente vive de imaginaciones también, es decir, para algunos de repente habrá un golpe en marcha, para otros se inventan, hay gente que tiene alucinaciones y sus alucinaciones le duran más de una década. Algunos siguen repitiendo, los nazis quieren volver a Bolivia como Venezuela, como Cuba, etcétera, etcétera, y siguen repitiendo hace más de una década, ¿no es cierto? Entonces, obviamente algunos dirán, pues va a haber golpe, otros dirán, los masistas quieren eliminar a todo lo que es capitalismo, qué sé yo, pero lo cierto es que separando la paja del trigo, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico sigue siendo un problema y esta no es la foto principal. La foto principal que deberíamos poner, ¿no es cierto?, son las fotos varias de los Nayar, los policías involucrados, los políticos involucrados, los candidatos de diferentes partidos políticos, ojo, ¿no? Esas son las fotos del escándalo. Doctor Romero, eso que usted dice, poner a la foto de Yanina y de Arce, eso que usted dice que esa estructura de poder ha pasado, del narcotráfico, perdón, ha pasado del gobierno de Yanine al gobierno de Luis Arce, ¿lo convierte al gobierno de Arce en un narcogobierno? Involucra al Ministerio de Gobierno anterior y al Ministerio de Gobierno actual. Habrá que establecer si es por acción u omisión. Pero sí, la gestión de la lucha contra el narcotráfico
en el Ministerio de Gobierno de los últimos 2 gobiernos, Ibáñez y Arce, no tiene ninguna diferencia. ¿Cómo O sea, es, este podría ser un narcogobierno por acción u omisión, el actual. Por lo menos el área competente en el tema tiene responsabilidad directa. ¿Podría hablarse de complicidad del Ministerio de Gobierno? Sí, complicidad del Ministerio de Gobierno, porque los operadores de protección al narcotráfico que se activaron en el régimen de Áñez se volvieron operadores para la protección en el actual régimen, y ese es un tema que seguramente va a salir a luz en algún momento, va a esclarecerse en algún momento, así como esto de Muñoz, ¿no es cierto? ¿Y la complicidad viene desde la cabeza del Ministerio de Gobierno? Exministro, perdón. Mire, 2 policías han mencionado los nombres del ministro y del viceministro, 2 policías. El que denuncia los narcoaudios, por favor, y Muñoz. ¿Qué dijo Muñoz, por favor, para que le recuerde a la gente que nos está viendo? Que la entrega de Nayar fue coordinada por Aparicio, o sea que todo lo que nos contaban como supuestos operativos policiales era un cuento, ¿no? Luego que si él se menciona ahí que si él revela cosas, mucha gente podría caer, ¿no? Aparentemente se comunica con el ministro de Gobierno, eso registran los medios de comunicación, y eso coincide con lo que antes había declarado Terán, de que el tema de los narcoaudios no fue solamente una orden policial la que dio la contraorden para intervenir esa fábrica en Valle de Sasta, sino que también la orden vino del nivel político. Entonces, eso es lo que hay que esclarecer. ¿Y el presidente qué debería hacer frente a eso? Debería ser absolutamente drástico, ¿no es cierto? Drástico. Cuando alguien está metido en cosas sucias, hay que actuar con el mayor rigor. Y cuando alguien no tiene nada que temer, ¿no es cierto?, habla fuerte, enfrenta las cosas que haya que enfrentar, dice las cosas de frente y no lo van a callar nunca. ¿Se está trazando el presidente? ¿Se está trazando o se está equivocando o qué? Reitero, el presidente Arce está bien calificado en todas las encuestas de opinión, la gente se siente tranquila con él, aprueba su manejo económico, social, educativo, sanitario, pero en el tema de seguridad, el gobierno sí está aplazado. Pero, ¡Wow! es durísimo esto que dice. La seguridad del gobierno está aplazado. Pero, ¿qué es lo que debería hacer entonces el presidente Arce? ¿Ya destituir al ministro de Gobierno? Hacer una investigación rigurosísima. Una investigación rigurosísima. Es decir, ¿qué es investigación rigurosa? Hay policías que se han metido a proteger a narcotraficantes. Esos policías han coordinado con algunos operadores políticos, algunos inclusive disfrazados de empresarios que han recibido contratos en el régimen de Yanine Áñez, cercanos a Núñez, cercanos al ex ministro de la Presidencia, cercanos fundamentalmente al ex ministro de la Presidencia. Hay todo un clan limalobo con muchas ramificaciones que sigue operando y no termina de ser desmantelado.
¿no es cierto? Se denuncian muchas cosas y no cae nadie. Se anuncia, caiga quien caiga, y no se cae nadie, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay que hacer una investigación muy seria, muy transparente, con la supervisión de la Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra las drogas. Permítame, voy a hacer un paréntesis. Evo Morales acaba de subir un tuit: ha fallecido Saúl Ábalos. Se lamento mucho la partida del hermano Saúl Ábalos, ex asambleísta constituyente, dirigente y servidor del Estado plurinacional, que dedicó su vida a la lucha por los derechos del pueblo, especialmente en Santa Cruz. Expreso mi solidaridad a su familia y rindo homenaje a su memoria, dice Jimena. ¿Usted sabe si estaba enfermo Saúl Ábalos? Porque es joven, ¿no? ¿Doctor Romero? Sí. Estoy muy contrariado, muy triste porque Saúl Ábalos es una persona que llevo muy presente, muy profundamente. Saúl Ábalos yo le reconozco muchísimo, en lo personal, en lo político, en lo académico. Ha sido mi viceministro. ¿Usted está en esa foto? No sabía que ha fallecido. Sabía que estaba muy enfermo. Sabía que su situación era muy difícil y yo mismo tenía tanto temor de destrozarme en tener un contacto directo con él estos días, porque Saúl ha hecho muchas cosas, aunque no siempre todos han sido leales y le han reconocido su obra a Saúl. Doctor, ¿qué tenía? ¿Qué enfermedad? ¿COVID o otra cosa? Tuvo un problema cardíaco hace 2 años más, un poco más ya, 3 años casi. Y obviamente él estaba prácticamente con una vida vegetativa mucho tiempo. Entonces expreso mi solidaridad a su familia y a veces siento que las personas buenas son las que se van primero. Qué pena, Jimena. Muy terrible. Qué terrible esta información, la verdad que no sabíamos nada. Qué pena. Perfecto. Oiga, doctor, nos la cambió la entrevista. Lo invitamos a hablar de candidaturas, pero usted tenía una bomba lista y le hizo así en pleno programa. He aprendido de usted, José. He aprendido a gambetear también con usted. Jimena, no escucho. ¿Ha aprendido de José? ¿Qué ha aprendido de José? He aprendido a gambetear también, por eso nos gusta el fútbol. Bien, bueno, oiga, le agradecemos. Yo creo que de aquí para adelante prepare su teléfono, que lo van a llamar de todas partes seguramente, para que diga muchas cosas, pues no, los detalles de todo esto que está diciendo ahora, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en Fama. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, un hombre de confianza de Evo Morales, quien confirma que no es ninguna novedad la postulación de Evo Morales a la presidencia para el año 2025. Manifestó que el gobierno de Luis Arce Catacora estaría protegiendo al narcotráfico y aclaró una vez más que el ministro de Gobierno debería ser cambiado. También reveló que fue un engaño la fotografía de la unidad donde aparecen Evo Morales, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca juntos. Aclaró que esta fotografía se hizo con el pretexto de que se estaría confabulando un golpe y pretendían mostrar unidad ante sus bases. ¿Qué opinan ustedes de todas las revelaciones que hace el exministro de Gobierno de Evo Morales, quien manifestó que no es el momento de que Evo Morales esté pensando
en candidaturas, que lo correcto sería que el gobierno de Luis Arce Catacora actúe con mano dura frente al narcotráfico, porque Carlos Romero ratifica que no se tomó acciones después de todas las denuncias, después del triple asesinato de policías en Santa Cruz o después de la denuncia de los narcoaudios que hizo el propio Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas revelaciones? Al parecer, la fractura interna del movimiento al socialismo es sumamente grande, tanto así que el exministro de gobierno de Evo Morales, un hombre de suma confianza del expresidente, sale a dar sus aclaraciones y sus posiciones frente a las diferentes actuaciones del gobierno frente al narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de este ministro, quien criticó hasta la organización del censo y dijo que se está politizando este tema. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.